Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con algo que vemos casi todos los días, ¿no? Las excavaciones. Pero vamos a mirarlas con otros ojos. Queremos entender qué hay detrás, la complejidad, los riesgos. Nos basamos en un documento, Excavaciones 2025 PDF. Es cortito, pero va al grano en temas de seguridad. La idea es desgranar un poco cómo se hace esto bien. Porque vale, parece fácil hacer un agujero, pero ya veremos que tiene su ciencia para que sea seguro. Efectivamente, el documento se centra mucho en eso, en la seguridad, en la prevención. Toca aspectos clave de ingeniería, de cómo se trabaja en la obra. Vamos a ver qué nos cuenta sobre cómo tratar al terreno cuando lo modificamos. Perfecto, pues vamos a ello. A ver, empecemos por lo más básico. El documento define excavación. Dice, cualquier corte, cavidad, zanja o depresión hecha en la superficie por sacar tierra. Bastante directo. Sí, es una definición amplia, sí. Pero luego ya distingue tipos. Habla de zanja y de pozo. Más allá de que uno sea largo y estrecho y el otro profundo, esa diferencia, ¿cómo afecta en la práctica, en el día a día, en los riesgos? Pues mira, afecta muchísimo. La forma, la geometría, es lo que marca la técnica y los peligros principales. Una zanja, como dice la fuente, es estrecha. Generalmente la profundidad es mayor que la anchura. Piensa en, poner tuberías, cables, algo lineal. Ahí el riesgo número uno suele ser que se te vengan abajo las paredes, ¿sabes? En un espacio que es largo y bastante estrecho. Entiendo. La forma alargada concentra el peligro en los lados. ¿Y el pozo? Que define como con mayor profundidad vertical que ancho. Exacto. Ahí la verticalidad manda. Son excavaciones más, ¿cómo decirlo?, más puntuales. Pues accesos a túneles, pozos de bombeo, ese tipo de cosas. Y aquí, además del derrumbe, que puede ser complicado por la altura, claro, Claro. pues se suman otros peligros. La caída de gente, de herramientas, y que salir de ahí o rescatar a alguien es más difícil. La forma cambia totalmente el enfoque de la seguridad. Ah, claro, claro. La propia geometría te dice dónde mirar con más atención. Y relacionado con esto de que las paredes no se caigan, está el talud. Dice, la inclinación de un terreno dada por la relación entre distancias horizontal y vertical. ¿Suena un poco técnico? Sí, pero es fundamental. El talud es simplemente la pendiente que le das a las paredes de la excavación. Si no cavas totalmente vertical, que a menudo no es seguro sin sujetar las paredes, pues esa inclinación es el talud. Y lo importante aquí, que el documento lo deja caer, es que si esa inclinación no es la adecuada para ese suelo concreto, pues ahí tienes una causa principal de accidentes graves. Controlar el talud no es solo dibujar un ángulo, es pura ingeniería de seguridad. Entendido. Y ya que hablamos de accidentes, vamos a los riesgos. El documento lista unos cuantos que, la verdad, ponen un poco los pelos de punta. Menciona caída de operarios y caídas de materiales. Que bueno, uno piensa en una caída normal, pero en una excavación con el suelo irregular, máquinas, quizá profundo, imagino que las consecuencias son mucho peores. Sin duda, una caída tonta en otro sitio aquí se puede complicar mucho. Por el propio entorno, por lo difícil que es acceder para ayudar. Pero si hay un riesgo que define a las excavaciones y que el documento recalca, es el atrapamiento por deslizamiento de suelo. Los derrumbes, vamos. La tierra, que nos parece tan sólida a veces, se puede comportar casi como un fluido. Colapsa de repente. Uf, eso suena fatal. Y supongo que hay cosas que hacen que eso sea más probable. El documento señala, por ejemplo, el acopio de materiales cerca del borde. Intuitivamente parece mala idea dejar el montón de tierra justo al lado del agujero, ¿no? Es una intuición totalmente correcta. Y es un punto clave que toca la fuente. Ese peso extra, esa sobrecarga justo ahí en el borde, dispara la tensión sobre el suelo que aguanta la pared. Puede ser lo que directamente provoque el derrumbe, sobre todo si el suelo no es muy bueno, muy cohesivo. Ya. Y lo mismo pasa con el tránsito de maquinaria pesada cerca. Las vibraciones, el peso, son los sospechosos habituales para desestabilizar. Por eso se mencionan específicamente como causa. Vale, veo la conexión directa. Acopio y máquinas cerca igual a más riesgo de derrumbe. Entendido. Ahora, otro punto que me parece muy interesante por lo que esconde. La rotura de instalaciones soterradas. Que claro, debajo del suelo hay de todo. Y tanto que hay de todo. Y es una red, vital, pero también peligrosa si no se tiene cuidado. Tuberías de gas, de agua,
cables eléctricos, de alta tensión a veces, fibra óptica. La fuente lo destaca porque si le das a uno de estos servicios, las consecuencias pueden ser tremendas. Fugas, explosiones, incendios, inundaciones que encima te lían más la excavación. O la electrocución, que también la nombra como riesgo específico, mortal. Exacto. Por eso es tan importante saber qué tienes debajo antes de empezar a excavar. La planificación aquí es todo. Tiene todo el sentido, sí, planificar antes de tocar nada. Otro riesgo que menciona el documento, intoxicación por presencia de gases nocivos. Y cita específicamente el H2S, el sulfuro de hidrógeno. Esto pasa a menudo. ¿De dónde sale? No es que pase en todas las excavaciones, ni mucho menos, pero es un peligro real y muy traicionero. El H2S, el ácido sulfídrico, se puede generar por materia orgánica que se descompone en el suelo, sobre todo en terrenos que han sido pantanosos o vertederos antiguos, o si excavas cerca de alcantarillas. También puede venir de contaminación industrial previa. Lo malo del H2S y de otros gases como el metano o el monóxido de carbono es que se pueden acumular abajo, en el fondo. Ah, porque pesan más que el aire, quizá. Muchos, sí. Son más densos. Y pueden ser tóxicos o quitarte el oxígeno. Y a veces ni los hueles cuando ya son peligrosos. Por eso el documento insiste en hacer monitoreo de atmósferas si hay sospecha. Un peligro invisible, vamos. Y para cerrar el capítulo de riesgos, apunta a medios de ingreso y escape no aptos. Parece algo muy básico, pero me imagino que si algo va mal, es fundamental. Es vital. Piensa que una zanja, un pozo, en el fondo son espacios confinados. Si pasa algo, un pequeño derrumbe, detectas gas, un accidente, necesitas una forma de entrar y salir que sea rápida, segura, estable, que esté clara. No es un detalle menor, es parte clave de la seguridad. De acuerdo. Bueno, tenemos el panorama de riesgos. Derrumbes, caídas, servicios, gases. Es complejo. ¿Y cómo propone la fuente hacer frente a todo esto? Veo que menciona técnicas como escalonamiento y talud a 45 grados. Esto es para que las paredes se sujeten solas, digamos. Exactamente. Son estrategias de, podríamos llamarlo protección pasiva, buscan darle una forma a la excavación para que el propio terreno se aguante. El escalonamiento es hacer como bancales, ¿sabes? Escalones. Sí. Eso reduce la altura continua de pared vertical, baja la carga y el riesgo de que falle. Y darle un talud, una inclinación, pues persigue lo mismo. El documento da la referencia de 45 grados. Que imagino que no valdrá para todo tipo de suelo, ¿no? Exacto. Es crucial entender eso. Los 45 grados son, un punto de partida común para ciertos suelos. Pero el ángulo seguro de verdad depende totalmente de cómo sea ese terreno. Si tienes arena, necesitarás un talud mucho más suave, casi como una playa. Si tienes roca buena, puedes cortar casi vertical. El truco es encontrar el ángulo en que el suelo se sostiene a sí mismo de forma natural. De una ciudad y no tiene sitio para hacer un talud en condiciones. Ahí supongo que entra el entibado. Justo ahí. El entibado es lo contrario. Es protección activa. Ya no confías en que el suelo se aguante solo. Lo que haces es meter una estructura, puede ser de madera, de metal. Hay sistemas ya prefabricados que sujeta las paredes. Es como ponerle un corsé o un escudo a la excavación para que no se mueva. Es imprescindible si el suelo es malo, si la excavación es profunda y vertical, como una zanja en una calle estrecha, o si no hay espacio para taludes. Es intervenir directamente para contener el terreno. Vale, o sea, protección pasiva modelando, protección activa sujetando. Son como dos filosofías. Luego hay una regla que me ha llamado la atención por lo práctica que es: destinar suelo y maquinaria a una distancia de por lo menos la misma profundidad de la excavación. Una regla simple y directa. Y muy efectiva. Es aplicar directamente lo que decíamos de no poner peso cerca del borde. Alejar el montón de tierra excavada y las vibraciones de las máquinas, pues reduce muchísimo la probabilidad de provocar un derrumbe. Esa distancia igual a la profundidad es una regla práctica, una heurística de seguridad, que funciona bastante bien porque tiene en cuenta cómo se reparten las tensiones en el suelo. A veces, lo más sencillo es lo más eficaz. Desde luego. Hablemos ahora de proteger a la gente, a los trabajadores que están dentro o cerca. El documento detalla varias cosas: rampas de ingreso y egreso seguras, tener un vigía, un señalero visible, mantener comunicación visual, no posicionarse en la línea de fuego y, por supuesto, vallado de limitación. Esto ya suena a un sistema coordinado, ¿no?
Totalmente. Son procedimientos operativos clave para tener lo que la fuente llama un entorno seguro. No son cosas sueltas, funcionan juntas. Las rampas seguras para entrar y salir bien. El vigía, que es una persona cuya única misión es mirar. Mirar la excavación, el terreno, a la gente dentro. Eso es, y avisar si ve algo raro. El señalero visible, que habla con el de la máquina, normalmente con gestos, en comunicación visual constante, para que no haya golpes ni atropellos. Lo de no ponerse en la línea de fuego, o sea, donde puede caer algo o moverse la máquina, pues es sentido común, pero hay que recordarlo. Claro. Y el vallado, fundamental, para que no entre nadie que no deba, ni público ni otros trabajadores, y para delimitar bien la zona de peligro. Es como, has dicho sistema coordinado, casi una coreografía de seguridad. Me gusta eso, coreografía de seguridad. Vale, todo esto es durante la excavación. Pero antes has insistido mucho en la planificación, y el documento también lo hace. Determinación de interferencias soterradas, conocer las características del suelo, la proximidad de otras instalaciones, la existencia de fuentes de vibración. ¿Qué pasa si esta fase previa se hace, bueno, un poco por encima? Pues que estás comprando papeletas para un desastre. La determinación de interferencias, lo de saber qué hay enterrado, no es negociable. Es vital para no provocar un accidente gordo. Conocer las características del suelo es la base para decidir si haces talud y con qué ángulo, o si necesitas sí o sí un entibado y cuál. Claro, no puedes decidirlo a ojo. Exacto. Y no tener en cuenta la proximidad de otras cosas, un edificio viejo al lado, por ejemplo, cuyos cimientos podrías afectar, o las fuentes de vibración, el tráfico de camiones en la calle de al lado, pues es ignorar riesgos que te vienen de fuera pero que te afectan directamente. La planificación, bien hecha, con información, es la primera barrera de seguridad, y la más importante, diría yo. Entonces, haciendo un poco de resumen de esta inmersión, hemos pasado de la idea simple de hacer un agujero a ver que es una operación que necesita saber de geotecnia, evaluar un montón de riesgos distintos, derrumbes, caídas, cosas enterradas, gases, y aplicar soluciones de ingeniería muy concretas, como taludes o entibados, y protocolos de trabajo muy claros, distancias, vigilantes, comunicación y, sobre todo, planificar. La complejidad estaba ahí, pero oculta. Exactamente. Es una interacción muy seria con el entorno, tanto el geológico como el construido. Requiere planificar con cuidado, basándose en información fiable del subsuelo, aplicar criterios técnicos para elegir cómo proteger la excavación y luego, pues, supervisar constantemente y tener una cultura de seguridad muy metida en la cabeza durante el trabajo. La seguridad aquí no es algo que se añade al final, es la base sobre la que se tiene que hacer todo. Pues creo que le hemos sacado bastante sustancia a este documento excavaciones 2025.pdf. Hemos visto qué es excavación, zanja, pozo, talud. Hemos repasado los peligros clave, desde los más obvios, como caídas o derrumbes, a los más escondidos, como gases o romper tuberías. Sí. Y hemos visto las medidas para prevenir, darle forma al terreno con taludes y escalones, sujetarlo con entibados, mantener distancias, asegurar las entradas y salidas y sobre todo esa planificación previa. Sí, queda claro que trabajar seguro bajo tierra es una disciplina compleja. Mezcla ingeniería, conocer el sitio y seguir procedimientos muy estrictos. Quizá, como una idea final para darle una vuelta, A ver, hemos visto lo importantísimo que es saber lo que no se ve bajo nuestros pies. Los servicios, cómo es el suelo de verdad, antes de tocar nada. ¿Qué nos dice eso sobre toda esa red de cosas complejas e invisibles y lo conectadas y frágiles que son las infraestructuras que usamos cada día? Precisamente esas que están ocultas. buena pregunta. Sobre los cimientos invisibles de nuestro mundo moderno. Desde luego da para pensar. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido muy interesante. Gracias a ti. Hasta la próxima.